Muy buenos días, hermanos y hermanas. Aquí con la segunda parte de reflexión sobre esta pregunta que nos lanzara Luciana. Jesús tenía que morir, o el Padre no quería que muriera. Es decir, si usted fuera Dios y viese que hay dos, tres hijos suyos enfermos, y el hijo mayor, que ha sido su orgullo, tuviera en su cuerpo, en su sangre, el antídoto para liberar a estos de la enfermedad. Pero al hacer el tratamiento en el mayor para la medicina de los otros, hay un amplio peligro de que éste muera. Entonces, usted en esa posición, ¿qué decidiría? ¿Permitiría poner en peligro la vida de su hijo mayor con tal de salvar la de sus otros tres hijos? Esta obviamente es una situación sin una salida. Usted tendría que definir qué vale más: su hijo, que es el orgullo, o sus hijos, que potencialmente, aunque no han mostrado nada, pudieran ser algo digno. Ojalá uno pudiera tomar una decisión totalmente pragmática y decir: este está sano, se queda conmigo, bueno, atenderemos a los tres hasta su muerte. Uno también podría decir, en una visión altruista y sacrificial: hagamos el tratamiento sobre mi hijo mayor, usted no puede decir nada, sométase para salvar a sus hermanos. En el proceso, este muere. La otra cosa es que aunque este murió y se efectuó el tratamiento, solo uno sobrevivió, los otros dos también murieron. Entonces, ¿qué te hace pensar que tenés la autoridad para eliminar a uno digno y ver qué pasa con tres que aún no han logrado demostrar nada, por las razones que sean? No es un juicio moral. Como la mayoría de ustedes no tiene muchos hijos, pero Karen tiene tres, la familia Vargas Segura tiene tres, entonces me desdigo de lo que acabo de decir. Ustedes tienen muchos hijos. Marcos tiene dos, Fran tiene tres más uno. Donde se podría aplicar este modelo. Digamos, cederías a Bárbara, cederías a Isaac, cederías a Carlos. Es que solo poniendo nombre entendemos el problema. Nosotros hemos evadido todo lo que significa la impronta de que Dios sacrificó a su Hijo por nosotros. ¿Qué significa eso? Por eso, al volver a leer la Biblia con esta visión
de en qué consistió el pecado y ese pecado originante, no original, el que originó todos los procesos posteriores, la codicia, sobre todo como origen de esa ruptura. Queremos ser como dioses. Entonces, y un pecado rastreable, no en lo moral, en el adulterio o esas cosas, sino rastreable en cuanto el valor que los reyes y los mismos jueces o los mismos gobernantes de los pueblos definen cuántas son las víctimas, digamos, que se pueden asumir para superar un problema. Esa es la gran pregunta. ¿Cuántas víctimas deben de haber? ¿Cuántas víctimas expresan una decisión justa para salvar a los otros? Estamos hablando en términos nuestros, humanos, y como padres y madres necesitamos enfrentar lo que es que en un momento determinado la balanza de la vida te ponga en estas dos situaciones, escoger a uno por otro, porque esa es la decisión de Dios. Y a mí me cuesta creer que Dios la toma con tranquilidad y sin dolerse. Me cuesta creer que Dios acepta los sacrificios humanos con tal de obtener algo mejor. Ese es mi problema, el problema de Francisco Mena. Para mí, Dios cuida al vulnerable, pero no sacrifica a la persona digna. Claro, un ser todopoderoso como Dios puede entender que ver a través del tiempo y decir, bueno, este es un buen camino, nosotros no podríamos, ¿verdad? Aún así, hacer pasar a una persona por un profundo dolor con tal de obtener algo es un problema ético muy grave. Pero si Dios se encarna en un cuerpo, es decir, si Dios se hace cuerpo en Jesús, que es lo que nos permite afirmar la doctrina de la Trinidad, tres personas en uno solo. O si hubiera una diferenciación y hubiera un ser que es hijo de Dios, y éste dijera, bueno, queremos esto los tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu, queremos redimir a los seres humanos. ¿Redimirlos de qué? Redimirlos de esta estructura que se hizo, de violencia, de codicia, de aceptar sacrificios. Este plan de ajuste de la economía va a llevar a 10,000 familias a la pobreza extrema, pero mejor esas 10,000 que 100,000 que podrían afectarse. O en las palabras que nos trae el Evangelio de Juan en el capítulo 11, que son las del sumo sacerdote, que profetiza, dice Juan, que es mejor que uno muera a que toda la nación perezca. Esa lógica de que hay sacrificios legítimos que se pueden hacer con tal de un bien mayor es el problema de los seres humanos, no es el problema de Dios.
Dios no está preso en esa paradoja, porque Dios sí puede sentir no solo la bondad y la maldad, pero puede sentir el dolor de las personas a la hora incluso de tener que hacer actos malos para sostener su, su vida. Dios puede experimentar eso. Si habría un atributo de Dios del que no se habla, es que Dios es absolutamente empático. Puede ponerse en los zapatos de cada persona. Es una reflexión muy difícil de resolver, pero con lo que hablaba en el video anterior, podríamos pensarla de otra manera, en donde el sacrificio no sea exactamente la condena de Jesús, sino la valoración que se hace de su entrega. A ver si me explico un poquito mejor. Dios no quería que su hijo muriera, pero lo asume y en ese compromiso Dios experimenta el dolor y la muerte tal y como Jesús la vivió. Entonces, la muerte de Jesús no es de ninguna manera una ofrenda a Dios para que Dios quede satisfecho, ni es que para Dios Jesús tenía que morir. Dos cosas emergen de aquí: el amor de Dios y el propósito. Dios necesita, perdón por la palabra, pero lo voy a poner así, Dios necesita saber qué significa el dolor en el ser humano y qué significa la agonía y la muerte. Y eso significa asumir nuestro cuerpo. Y aquí está el primer paso del amor de Dios. No es un gigante en el espacio moviendo el dedo y batiendo las cosas para que se hagan. Es padre o una madre, porque conversábamos ayer sobre Oseas 11, ¿verdad? Con mis dedos agarré las manos de mi hijo y le enseñé a caminar. Con ternura lo amamanté, con ternura le di de comer. Una madre. Y esta imagen está en otras partes también, como una gallina. Traté de cubrir a los pollitos. Pensémoslo de esa manera, porque estoy seguro que podemos estar de acuerdo que Dios no tiene género, o tiene los dos, o es irrelevante. Pero si en nuestra cultura hemos exaltado la ternura de las madres, deberíamos también exaltar la ternura de Dios. Entonces, ese es el primer punto. Dios se encarna en su Hijo Jesús para experimentar nuestro dolor en carne propia y saber en carne propia lo que significa la agonía y la muerte. Pero el propósito es todavía lo más brillante. Dios no envía a su Hijo para satisfacer su honra. Dios no envía a su Hijo para pagarle al diablo un rescate.
Dios no envía a su Hijo porque necesite un sacrificio. Dios envía a su Hijo para que todos los que en Él crean y sean fieles reencuentren el camino al Padre. Es decir, se somete a las mismas condiciones, pero no peca. Redime a los pecadores de sus propias cadenas de pecado. No, su muerte no paga nada. Rompe. Y deja al descubierto un enorme sistema religioso y político corrupto que se ha apropiado del nombre de Dios y que lo trata de gobernar desde el templo de Jerusalén. Entonces, habíamos visto ayer, por ejemplo, en Hebreos 10, permítame buscar aquí, dice 10.1, la ley es solo una sombra de los bienes venideros y no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto purificados de una vez por todas ya no se habrían sentido culpables de pecado. ¿Por qué? Porque serían perfectos, serían personas justas. Esto se repite en el verso 14. Porque con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. El propósito de Dios. Colosenses 1:28. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho, fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. El propósito de Dios. Filipenses 3:15. Así que escuchad los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar y si en algo piensan en forma diferente, Dios os hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Esto es para mí el propósito. En Mateo 5:48, por tanto sean perfectos, así como vuestro Padre Celestial es perfecto. Y claro, Santiago 1:4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que nada les falte. El propósito de Dios en la muerte de Cristo. Y aquí tenemos la pieza grande de toda esta discusión, leída desde aquí. La empatía de Dios y el propósito de que volvamos a ser completamente imagen y semejanza suya. En consecuencia, dice Romanos 5:1, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz
paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que no nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria. Perdón, así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. Y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia entereza de carácter, la entereza de carácter esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. De verdad, como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, dio Cristo por los malvados. Murió por estos que ya no tenían salida. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien, haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios muestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuanta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuanta más razón habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación. Empatía y amor. Empatía y liberación. Debo decir algo. Así como la serpiente en Génesis 3 les dijo, no van a morir, tranquilos. Lo que pasa es que van a ser iguales a Dios, conociendo el bien y el mal, pero no van a morir. Coman del fruto. Igual en el templo de Jerusalén, los sumos sacerdotes necesitan que Jesús adjure, maldiga a Dios. Y esa es la gran tentación, tal y como se presenta en Lucas y Mateo. ¿Verdad? En Mateo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Es decir, en este momento Jesús tiene que enfrentar su extrema debilidad. La debilidad creada por la fragilidad de su cuerpo. Ahora no es Dios, ahora es un simple mortal y su cuerpo pesa y el hambre cala y la soledad doblega. Jesús está ahí, solo tiene en su corazón este vínculo del amor del Padre y su fidelidad a Él. La primera gran prueba que le pone Satán o el diablo es que haga que estas piedras se hagan pan. Pero en Mateo 4:8 hay otra escena. Lo lleva
el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y esto es lo que es Jesús como Hijo de Dios, alguien fiel a su Padre. No fiel cuando tiene todas las cartas en la mano, fiel cuando no las tiene. Y hay un texto que es el de Lucas, Lucas 4, 1 al 13, que son las mismas tentaciones. Pero aquí hay una variante. Lucas 4:5, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Y mire qué importante, porque así podría traer el paz al mundo. Esto es la serpiente. No van a morir. Serán como Dios. En esto es interesante que el diablo afirme que a él le fueron dados todos los reinos de la tierra, que es algo más parecido a lo que dice Apocalipsis que lo que hemos visto antes. Los reyes de Israel tuvieron responsabilidad en la destrucción de sus pueblos. Ellos lo hicieron, no el demonio. De hecho, el Satán, el diablo, pues solo aparece, digamos, tarde en la tradición bíblica, en el Nuevo Testamento. Bueno, está el libro de Enoch, pero ese libro no es parte de nuestro canon. Vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Tenemos una condición aquí importantísima. Así como la serpiente le presenta las cosas de otro color, así el diablo en las tentaciones presenta las cosas de otro color. Y en un sentido muy duro, el templo, con su poder, le presenta a Jesús las cosas también de otro color. Difícil esta observación, pero importante. El templo es el lugar seguro donde Dios está guardado bajo 7 sellos. Y los que tienen acceso a Dios son los sacerdotes. Y estos son los que matan a Jesús. Los guardadores de Dios. Los que lo tienen protegido. Claro, lo dice muy bien Hebreos 10. Si la ley y los sacrificios nos hicieran personas justas, ya no se necesitarían más sacrificios. Toda la estructura del templo se cae. Pero el templo tiene que vivir para siempre, no el Dios del templo. Y esta ruptura hay que entenderla, porque Dios no quiere la muerte del justo, pero la muerte del justo la quieren los que viven de los sacrificios, y estos son los que viven del templo de Jerusalén. Esos asesinan a Jesús para defender al Dios que ellos tienen. Ayer hablábamos de esta mezcla, ¿verdad?, que había hecho uno de los reyes de Israel,
de Baal y Yahvé, ¿verdad? En el becerro. Interesante, cuando Dios toma forma en la violencia humana. Dios acompaña a su Hijo y sufre lo que sufre su Hijo. Y con ese sufrimiento abre la puerta para que toda persona que sea fiel a Jesús, que lo reciba y lo acepte, sea transformada. Pero necesitamos entender para qué. Y eso es lo que hace la gran diferencia. No es para pagar una deuda. Es porque tenemos que cortar totalmente con el pecado y hablar bien de Dios. Recuerden, a Jesús lo asesinan por blasfemo. El sumo sacerdote, cuando éste dice, tú lo has dicho, y verás al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, el sumo sacerdote dice, ha blasfemado, y se rasga el manto. ¿Qué más pruebas necesitamos? Hay que matarlo. La forma en que todo esto se pinta es una ceremonia para desterrar el mal del mundo. Así es como lo verían los sacerdotes. El falso profeta hay que quitarlo. Pero en realidad todo está invertido. Y aquí volvamos a Juan, que lo vimos ayer, ¿verdad? Los hombres, los seres humanos, amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. De eso se trata. Jesús no murió, fue un asesinato. Y la metáfora de su muerte como un sacrificio y él como un cordero no es una metáfora para explicar lo que Dios quiere, sino una metáfora para explicar la santidad de su vida y de su muerte. Dios lo está recibiendo, habiendo él mismo sentido el dolor de su Hijo. Dios recibe a su Hijo con orgullo, no porque muriera, sino porque se mantuvo fiel aun y cuando tenía este cuerpo de carne vulnerable, aun cuando necesitaba cosas, tenía hambre, tenía sed, necesitaba afecto. Jesús mantuvo su fidelidad y mostró que este cuerpo no era suficiente para derrotar el amor hacia Dios. Y con esto nos reconcilió como humanidad para poder volvernos a Él. No piensen en el pecado, piensen en la liberación y lo que esto significa para nuestras vidas. Vidas pequeñas, vidas frágiles. Y sigue. Y vean el argumento otra vez en Romanos 5:12. Por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Es lo que vemos. Después de Génesis 3 tenemos el asesinato de Abel. Después tenemos la violencia de la tierra. Y así sigue. Todos pecaron. Antes de promulgarse la ley ya existía el pecado en el mundo. Es cierto que el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés, la muerte reinó. Aunque no se pudiera hablar de pecado. Ese es el argumento de Pablo. ¿Cuándo se puede empezar a hablar de pecado? Con la ley. Porque la ley
que son los 10 mandamientos, es la contraparte de la liberación. Dios libera, pero también nos hace libres en la ley. Qué contradicción, ¿verdad? Porque usualmente entendemos la ley como algo restrictivo, pero en Dios es la formación del pueblo suyo, cómo debe vivir este pueblo, la orientación. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y las 10 palabras, esos son los 10 mandamientos, ¿verdad? Las 10 palabras. Sin embargo, desde Adán hasta Moisés la muerte reinó, incluso sobre los que no pecaron quebrantando un mandato como lo hizo Adán, quien es figura de aquel que había de venir. Figura, lo presupone. Recuerdan que en el caso de Hebreos, la ley es la ley de pureza, los sacrificios, es la sombra de lo que hay más allá. En el verso 15, Romanos 5:15, pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios. Pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, ¿cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos? Tampoco se puede comparar la dádiva de Dios con las consecuencias del pecado de Adán. El juicio que lleva a la condenación fue resultado de un solo pecado, pero la dádiva que lleva a la justificación tiene que ver con la multitud de transgresiones. Pues si por la transgresión de un solo hombre reinó la muerte, con mayor razón los que reciben la abundancia, en abundancia la gracia y el don de la justicia, reinarán en vida por medio de un solo hombre, Jesucristo. Por tanto, así como una sola transgresión causó la condenación de todos, también un solo acto de justicia produjo la justificación que da vida a todos. Un solo acto de justicia. Porque así como por la desobediencia de uno, de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores, también por la obediencia de uno solo, muchos serán constituidos justos. Y este no es un mecanismo automático. Leamos con cuidado. También por la fidelidad de uno solo, muchos, siendo fieles, serán constituidos justos. Eso falta, hay que ponerlo. No es, y aquí es donde viene esa oscuridad del concepto de obediencia. Y está, así se dice, obediencia, que es bajar el oído, poner el oído abajo, ¿verdad? Es importante. Vamos a ver a dónde se me fue. Aquí es el verso 19, Romanos 5, el que acabo de leer. Así pues, por la capacidad de escuchar, de ser obediente, es decir, de tener la fidelidad y la lealtad con el Padre. Esto es lo que falta, hay que ponerlo, es necesario ponerlo. De un hombre, los pecadores se constituyeron, interesante esta palabra, se constituyeron, perdón, estoy leyendo equivocadamente el versículo 5:19, disculpen. Así pues, por la desobediencia, el no bajar el oído de un solo hombre, pecadores fueron constituidos los muchos. Perdón, esa es la traducción correcta. De tal manera también
por la obediencia, la fidelidad de uno, justos fueron constituidos los muchos, ¿verdad? Uno nos lleva, uno por su falta de lealtad con Dios. Recuerden, ¿qué es lo que ofrece la serpiente? Y serán como dioses. Es decir, lo que gatilla a comerse el fruto es la promesa de lo que van a recibir. No actúan por desobediencia. Vamos a ver qué hace Dios con esto. Actúan por codicia. Queremos ser como Dios y esto es, por uno, se transmuta la experiencia humana en una experiencia de violencia. Ahora, por uno que supo ser fiel hasta la muerte y muerte de cruz, todos nosotros podemos ser fieles y entonces ser justos delante de Dios. Así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de un hombre muchos serán constituidos justos. La ley pues se introdujo para que el pecado abundara, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. El amor de Dios está primero. Porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará para la justicia, para la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y así es como se indica en el capítulo 6. Esto lleva niveles de mayor radicalidad. Vea cómo se entiende en los primeros versos del capítulo 6. Entonces, como ya como el pecado ha desaparecido por la acción de Jesús y estamos justificados, ¿verdad? ¿Qué vamos a concluir? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera, de ninguna manera. Nosotros hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Y aquí hay que especificar, y lo digo con mucho temor y temblor, no se trata de las cosas que en el día a día podamos hacer. Esas hay que arreglarlas y transformarlas, obviamente, pero no es eso. Es que toda nuestra mente pasa de la autosuficiencia, de la ansiedad, de ese deseo de control de nuestra propia vida, a asumir que estamos habitados y habitando por el Espíritu de Dios en la presencia de Dios. No vamos a pelear contra eso. No podemos pelear contra Dios y menos por un regalo así. Entonces, Pablo continúa, ¿acaso no saben todos los que fuimos bautizados para unirnos en Cristo Jesús? En realidad fuimos bautizados para participar en su muerte. Y aquí la analogía cumple un papel vital. Y el bautismo cristiano se ha convertido en una charanga. El bautismo cristiano no es un rito, es el testimonio de una transformación. Asumimos nuestra muerte en Cristo. Así como Él murió hablando bien de Dios y fue justo hasta el final, así nosotros ahora asumimos y abrazamos esa muerte en nuestra vida. Por su llaga fuimos todos curados. Eso es lo que hacemos. Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida
nueva. Es decir, dejen de pensar en el pecado, piensen en Dios y transformen sus prácticas a este nivel. Entonces, volvamos un momento a la historia de este Hebreos 10. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ofrece continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Este es el misterio. Pero para eso necesitamos de verdad tener esta conversión y morir con Cristo, conjuntamente con Él. Eh, Tenemos una enorme cantidad de citas de otras cosas, ¿verdad? Permítame. Han sido estos 2 días tensos. A veces no, pues, no quisiera este, pasar por alto las cosas, buscar una respuesta sencilla para, como decimos, no se estrese y obviamente no complique las cosas. Pero ayer cuando vimos el tema del sacrificio en el video, recordemos Romanos 12:1, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que esto que estamos hablando, que leímos en el capítulo 5, que vimos en el capítulo 6, que hemos visto en Hebreos, las misericordias de Dios. Dios es empático con los seres humanos, asume su cuerpo y su destino hasta la muerte. Es Dios quien está sufriendo en Cristo. Hay un libro que se llama así, El Dios crucificado. Vean, y tenemos que hacerle caso a ese concepto. Dios se somete, por decirlo así, a la perversidad humana y la vence porque destruye la muerte con la resurrección. Entonces, ¿verdad? Veíamos esto, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, vuestro culto racional. Efesios 5:2, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Me entienden? No en propiciación en ese sentido que lo hemos usado. Dios, en Jesús, Dios vence a las fuerzas que lo tratan de dominar en el templo y que lo condenan a muerte. Y la vida de Jesús asciende hacia Dios con un olor fragante. Así nuestras vidas. Es decir, nuestra analogía con Cristo, el pegarnos a Cristo, es nuestro camino. Tenemos también el concepto de crucificar, que bueno, los evangelios tiene que ver con la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Eh, Hay cosas terribles en Marcos 15:20 y siguientes. Después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para crucificarlo.
en Juan 19, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Es una experiencia horrible. Eh, Gálatas 6:14, pero lejos de esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es este constante analogía. Nosotros ya no vivimos para nosotros. Ponemos nuestra mente en Cristo, lidiamos con las luchas cotidianas, confiando en Él y siendo leales a Él. Cuando hablamos de cruz, aquí sí encontramos algo mucho más directo para con nosotros. En Mateo 10:38, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. 16:24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso está en Marcos 8:34. En Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz cada día y sígame. Luego, hay un par de alusiones que vimos ayer también en Primera de Corintios 1, Gálatas 5:11, en cuanto a mí, hermanos, si aún predicara la circuncisión, es decir, que Jesús como profeta eh, de la casa de Israel, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso, se habría quitado el escándalo de la cruz. Todos los que quieren agradar en la carne, esos los obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a la causa de la cruz de Cristo. ¿Verdad? El motivo de la cruz, la reconciliación. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Efesios 2:16, es decir, a los del pueblo de Israel y a los que no eran del pueblo de Israel. De ambos pueblos hizo uno. Esa es la función de la cruz. Eh, Puestos, Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Cuál gozo? ¿Cuál gozo sino la liberación nuestra? La superación total del pecado como fuerza orientadora de nuestras vidas. No es que no erremos, claro, diariamente queremos hacer una cosa buena y nos sale un sapo, así decía mi abuela, ¿verdad? Quería hacer una gracia e hice un sapo. Bueno, eso nos pasa mucho. Nuestro corazón es voluble y a veces queremos una cosa, pero en realidad queremos otra. Está bien, pero es donde usted ponga el corazón, donde este va a ir, y lo tenemos que poner orientado a Cristo. Esta es la salvación nuestra. La salvación nuestra no es después de la muerte, la salvación nuestra es esta vida vivida en Dios. Y ahí es donde entra la cruz. En la cruz el pecado pensó, en el templo la idolatría,
y seréis como dioses. Vamos a aniquilar al profeta que nos estorba. Ya aniquilamos al otro profeta, Juan. Ahora vamos a aniquilar a este para nosotros seguir gobernando en el nombre de Dios. Y cuando lo matan, queda al descubierto lo que hay en su corazón. La muerte de Cristo alumbra la perversidad que hay en el corazón del templo de Jerusalén. Es lo que dice Juan. Voy a destruir este templo y en 3 días lo volveré a levantar. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. En mi cuerpo se hará evidente la perversión de ustedes, su maldad y su idolatría. Pero mi Padre no me dejará morir. Nosotros hablamos de 3 días, ¿verdad? De la resurrección, pero en realidad es pasando el sábado. Viernes en la tarde, que a las 6 empieza el Shabbat y que termina el sábado a las 6. Viernes, sábado y en el amanecer del domingo. Unas 30 horas. Tiene mucho sentido el Shabbat porque el Shabbat es la liberación de los oprimidos, la liberación de todas las deudas, la liberación de aquellos que han sido encarcelados por sus deudas. Es que entendamos, Cristo no murió para pagar nada, ninguna deuda, pero la deuda es lo que nos sostiene amarrados, las cadenas, la deuda, la culpa, la deuda, la falta de arrepentimiento, la deuda, la codicia, la deuda, todo. Esta es una palabra maldita. Hay otra cosa que es fundamental y es la mención de la muerte de Cristo. Vamos a ver qué es lo que dice Pablo y el Nuevo Testamento sobre la muerte de Cristo. No saben, dice Romanos 6:16, ya leímos dos en Romanos, que si se someten a alguien como esclavos para obedecerlo, son esclavos de aquel a quien obedecen, sea del pecado para la muerte o sea de la obediencia para la justicia. Pongan atención, no es la obediencia, bueno, aquí por lo menos no se habla directamente de Dios, pero no es a la fidelidad para cumplir la justicia de Dios. Romanos 7:9, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para la vida, a mí me resultó para la muerte. Entonces, 7:13, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, de ninguna manera, más bien el pecado, para mostrarse como el pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el pecado, por medio del mandamiento, llegara a ser extremadamente pecaminoso. Esta es, esta es una vuelta que hace Pablo muy interesante porque en realidad la ley que vino a ser un orden, camino para seguir, para cultivar la justicia y no repetir la opresión en Egipto, dado que tiene una estructura de, ¿cómo se llama? Una estructura de mandamientos, permite que si yo peco al hacer sacrificios, pueda superar ese pecado. Entonces, puedo pecar todos los días si tengo los recursos para presentar sacrificios todos los días. La ley hizo que el pecado fuera más pecaminoso. En 2 Corintios 4:11, pues nosotros que vivimos
siempre estamos entregados a la muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En 2 Corintios 7:10, la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, de lo cual no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Bueno, hay otros. Dice Hebreos 9:16, pues donde hay testamento es necesario que conste la muerte del testador. Es decir, ya yo morí, no se me pueden achacar las deudas, las culpas, los pecados, ya estoy muerto, ¿verdad? Eh, bueno, la sangre. Este es el versículo más complicado dentro de esta reflexión por lo que implica. Romanos 3:25. Voy a buscarlo completo porque así no se ve bien. Romanos 3:25. Veamos desde el 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Sí, de qué hablaron los profetas y qué buscaba las 10 palabras o los 10 mandamientos. La justicia ya ahora se ha manifestado, aparte de la ley, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el problema es cómo reconciliarlos con la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, en la mira, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin del que sea justo y el que justifica al que es, a fin de que él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La fe de Jesús, esto no sé si lo había explicado yo, pero es que hay un par de veces en Pablo que no se habla de la fe en Jesús, sino de la fe de Jesús, es decir, la fidelidad a Dios que mostró Jesús, ¿verdad? En griego es estar metido dentro, es de origen, es decir, Jesús tiene una fidelidad a Dios y nosotros nos beneficiamos de esa fidelidad de Jesús. Eso es lo que significa. Pero solo una vez en este pasaje habla de que Dios puso como propiciación en su sangre. Es decir, propiciar en sentido estricto, saber. El verbo significa favorecer, facilitar, posibilitar que algo ocurra, ¿verdad? Eh, en la Biblia, lo que dice aquí, el, vean qué curioso, esto es exactamente lo que estamos refutando. En la Biblia, propiciar o la propiciación significa apaciguar la ira de Dios
contra el pecado por medio de un sacrificio perfecto. Ese no es el punto. El punto de propiciación es la reconciliación con Dios, pero no porque Dios necesite ese sacrificio cruento, porque ya vimos en Hebreos, y esto es lo que pasa cuando de un verso hacemos toda una doctrina, no comparándolo con los otros que hay, ni con las otras visiones que hay. Lo que vimos en Hebreos 10 es que, ya estoy, ¿verdad? 10.1 es que no hay posibilidad de que la ley haga perfecto al ser humano. 10.1. La ley es solo una sombra de los bienes venideros y no de la presencia, y no la presencia misma de ser realizadas. Por eso nunca puede, mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año, hacer perfectos a los que adoran. No puede, ¿verdad? Aquí, dentro del mundo de palabras que hay, y aquí no aparece la palabra sacrificio, se deduce por el concepto de propiciación, que es lo que ya leímos ahí, ¿verdad? Es para aplacar la ira. Entonces Dios está tan bravo con el pecado. Dios entiende que el pecado ha destruido la capacidad humana de volverse a Él y necesita que esta capacidad regrese. Entonces, empáticamente, y como lo hemos visto, Efesios 5.1, Romanos 12.1, etcétera, es siempre lo mismo. Repitan el camino de Jesús. No, no es que hagan una oración, ¿me entienden? La oración no sirve para nada, pues por lo menos da un inicio, está bien, pero eso es todo. Es lo que sigue de ahí. ¿Cómo se erradica el pecado del corazón humano? Se erradica mirando hacia Dios. Y este es el punto medular. Entonces, el único pasaje que pudiéramos nosotros más o menos ver dentro de esta perspectiva es esta sección de Romanos 3, 27 al 25, donde se usa la palabra propiciación. Fuera de eso, no hay nada más. Necesitamos entender y aceptar que la muerte de Jesús es un acto de solidaridad de Dios con nosotros por su amor. Y lo hizo gratuitamente, es decir, no tenemos que pagar nada. Pero ahora tenemos que homologarnos con Jesús. Si Jesús es el camino, necesitamos seguirlo. El Salmo 119 dice, tu palabra es luz en mi camino, o tu palabra es luz en mis pasos. Ahora es la luz de Dios en Jesucristo como camino. Hemos visto casi todos los versículos que están vinculados con lo que a veces se plantea como la muerte vicaria de Jesús. Es decir, todos íbamos a la muerte y Él murió para que no muriéramos. No, la muerte de Jesús es nuestro propio camino para llegar hasta Dios. Tenemos que morir al pecado, a las cadenas, abrazar la liberación que el amor de Dios nos da y recordar estas dos cosas, que la ley no hace perfecto a nadie, tampoco la hace la religión, pero el camino de Jesús es el camino de la perfección. Ese es el camino que tenemos que seguir. Y luego entender que Dios mismo sufre
el sufrimiento de Jesús en cada etapa de su vida y que Jesús se sostuvo firme aun cuando vivía en este cuerpo frágil con tal de ser leal a Dios. Bueno, creo que por el momento termino. Espero que esto sea útil y que para ustedes pues realmente abra unas puertas para seguir en las conversaciones en las que necesitamos seguir. Que Dios les bendiga mucho.